Hola, muy buenos días, amigos todos de Zaínos. Nos encontramos aquí en esta bella ciudad de Jerez de los Caballeros, declarada, como todos sabéis, conjunto histórico, artístico y monumental, y de la que nos separan unos 20 kilómetros aproximadamente por carretera, o 4 leguas, como se decía antiguamente. Pues bien, hemos bordeado el barrio de Santa Catalina, el barrio bajo de esta hermosa ciudad, para adentrarnos hasta la estación de ferrocarril de la línea que iba desde Zafra hasta Portugal. Queremos en estos momentos hacer un reportaje sobre el recorrido de esta línea de ferrocarril. Para eso nos encontramos aquí, un servidor de ustedes, Francisco Luis Bobadilla Guzmán, como cronista oficial de la Villa de Zaínos. Nos encontramos también con el joven zainero Diego García Conejo, joven deportista de la bicicleta y amplio conocedor del terreno, y, como no, con el incansable y activo cámara de televisión de Telezaínos, don Alberto Almagro. Hemos pretendido de que todos ustedes conozcan esta línea de ferrocarril que tanto iba a suponer en beneficio no solamente de Zaínos. Esta línea de ferrocarril que vamos a introducir en este reportaje y que, como hemos dicho, comenzaba en Zafra para terminar en Portugal, todavía quedan muchos trabajos sin terminar, aunque una gran parte de ellos estaban ya ultimados. Nosotros recorreremos las huellas que aún existen, aunque muchas destrozadas por el paso del tiempo, pero que suponemos que va a ser un buen reportaje para el conocimiento de todos, tanto los de Zaínos como los de Jerez, Oliva de la Frontera y Villanueva del Fresno. Nos encontramos, como os dije antes, en la estación terminal del ferrocarril Zafra-Villanueva del Fresno. Esta estación terminal es la de Jerez de los Caballeros, donde quedó inacabado el tramo que estamos hablando de la línea de ferrocarril. Este proyecto de la línea del ferrocarril comenzó, más bien se concibió, en el año 1905 por el ingeniero don Eduardo Castillo Lastruzzi, pero sin embargo no se llevó a efecto hasta 1926 a impulsos del conde del Guadalhorce, pero este proyecto se quedó incompleto. El proyecto en sí acortaba la comunicación Lisboa-Sevilla en 100 kilómetros, sin embargo no culminó, como todos sabemos. La Sociedad Metropolitana primero y Construcciones Bernal después llegaron solamente hasta esta ciudad de Jerez de los Caballeros, y por tanto las comunicaciones que pudo tener con otros pueblos, incluso de carácter internacional, quedaron rotas y tan solo quedó unido a Zafra para terminar aquí en la ciudad de Jerez. En el año 1927 este proyecto de la línea de ferrocarril Zafra-Villanueva del Fresno tiene una importancia extraordinaria, digo este año, porque fue necesario que el entonces presidente del gobierno, el general Primo de Rivera, que fue invitado a la inauguración de la Feria Internacional de Zafra, pues visitara Extremadura el día 6 de octubre de 1926, con motivo de la Feria de San Miguel. Entonces, el presidente del gobierno mostró una viva curiosidad por conocer los detalles de esta línea de ferrocarril y que tenía este carácter internacional, como estamos diciendo, por tratarse de un camino recto y rápido a Lisboa. Sin embargo, además, a este presidente del gobierno le sorprendió muy favorablemente la riqueza de esta bella comarca. Y de esta manera es como el presidente del gobierno apreció in situ la trascendencia que tenía la obra para la aspiración que tenían todos los habitantes de la comarca, y esta pues consiguiera que este proyecto del ingeniero Lastruzzi pues se viera ya en una próxima realidad, puesto que salieron a subasta la construcción de esta línea de ferrocarril. Seguro que me preguntaréis o os estaréis preguntando de cuáles eran las características principales de esta línea de ferrocarril.
Pues bien, la extensión total era de 96 kilómetros comprendidos entre Zafra hasta Villanueva del Fresno y el costo ascendía a unos 71 millones de pesetas. La zona de recorrido atravesaba y atraviesa en parte una extensa región de subsuelo muy rico en diferentes productos minerales, especialmente en la pirita y el sulfuro de hierro, que serían de imposible explotación sin el tendido de esta línea, que atravesaba pueblos tan castizos y de esta explotación minera tan importante como Alconera, Burguillo del Cerro, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Zaínos y Villanueva del Fresno, donde además estaban también pues pendientes de concluir las gestiones para la explotación de las minas de uranio de la finca de la Cabra. ¿Esto qué es lo que hacía? Pues que el ferrocarril, en este trazado que estamos hablando, pues pasaría por todos estos pueblos, con lo cual la comunicación en comercio de ganado, especialmente el ganado de cerda, el ganado bovino, el ganado equino incluso, y, cómo no, por supuesto, la riqueza de la corcha procedente del Alcornoque, pues pasarían también a engrosar este estado de mercancías. Además, el perfil de la línea es recto en grandes trozos y las curvas, por el escaso declive del terreno, no entorpecerían las grandes marchas que pudieran adquirir los trenes circulantes. El ancho de la vía, como lo veremos más adelante, era igual a los caminos de hierro de los portugueses, con lo que el viaje Sevilla-Lisboa podría efectuarse sin necesidad de transbordos, tanto de pasajeros como para las mercancías, y ello redundaría en una consiguiente ventaja económica. El plazo aceptado por la empresa constructora para darlo por terminado eran de 5 años. Y aquí es donde el asunto empieza en su parte más interesante, porque se acuerda que una comisión vaya a Madrid para gestionar, estamos hablando de 1930, gestionar la más pronta construcción. Con tal motivo, el alcalde de Jerez, el 24 de junio de ese año de 1930, convoca a los alcaldes de los pueblos afectados y todos acudieron a esta reunión que se celebró en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Jerez para ver precisamente las posibilidades de esta construcción y el trazado correspondiente. Por parte de Villanueva del Fresno, pues concurrieron el alcalde, don Luis Martínez, y el secretario, doctor Galán. Por parte de Zaínos, el alcalde, don Andrés López, y los tenientes de alcalde, señores Iciarra y Costillo, y el secretario, el señor Fuentes. Por parte de Oliva de la Frontera, pues asisten don Luis Lema como teniente del alcalde y don José María Duarte, y el ilustrado presbítero, del que todos tenemos conocimiento en Zaíno también, porque fue párroco de esta población, don Adrián Sánchez Serrano. Y cosa curiosa, vino también o intervino en la reunión por parte de la prensa un tal Emeterio, que no recuerdo y que estoy en esas condiciones de buscar pues quién era esta persona. Así acudieron también pues, los representantes de Burguillo del Cerro, de Zafra. Por parte de Jerez de los Caballeros estuvo el alcalde señor Salazar y los tenientes de alcalde señores Santa María, Ballesteros y Méndez Caballo, además de los concejales como los señores Bercano, Fonseca, Tanco, Franco, Cáceres, Delgado, Yerte y algunos más. En fin, las obras comenzarían por la construcción de la estación de Jerez, edificio que, según se observaba en los planos del mismo, sería infinitamente superior a las estaciones que tenemos en los pueblos importantes de nuestra provincia. Sin embargo, la desgraciada Guerra Civil Española hizo que las obras en un principio se paralizaran, pero después continuaran, puesto que toda esta zona pues quedó absorbida por el bando nacional a partir del 21 de septiembre de 1936, cuando la guerra había comenzado el 18 de julio del mismo año. Pero no obstante, las obras se ralentizan, no se paralizan como algunos dicen, y este trayecto que cubría desde Jerez hasta Villanueva del Fresno y que serían unos 47 kilómetros aproximadamente, atravesarían 4 túneles
como los que ya estaban efectuados entre Zafra-Jerez. Por fin, el 23 de noviembre de 1936, en plena guerra civil, se puso en servicio esta sección de Zafra a Jerez de los Caballeros, disponiendo en 1937 de los terrenos adjuntos a la estación e instalaciones necesarias del ferrocarril, y se inaugura este tramo de línea que unía Zafra con Jerez. Se había conseguido un hito en las comunicaciones jerezanas, no solo para viajeros, sino también para el traslado de mercancías y ganados, con lo cual redundaría en beneficios del comercio, lo que, sin embargo, toda esa esperanza no se llevó a cabo después. Como Jerez no se proyectó como estación de término, puesto que tenía que continuar hasta Villanueva del Fresno, no tenía la placa para invertir a las locomotoras de vapor, por lo que éstas, de regreso, circularon al revés, es decir, con lo que se llama con el tender delante. Sin embargo, su escaso tráfico estuvo servido pues desde ese año 1936 hasta 1960 por 2 trenes diarios que se cruzaban en Burguillos del Cerro, atendiendo los tráficos industriales de su principal cliente, que sería después la siderurgia Balboa, situada en Jerez y perteneciente al grupo industrial Alfonso Gallardo. Poco más adelante, en 1968, ya fue incluida por Renfe en el programa de cierre de líneas, quedando en 1969 únicamente dedicada esta línea de Zafra a Jerez como para el transporte de mercancías. Se suprime en este año del 69 el servicio de viajeros y siguió funcionando el de mercancías, aunque muy escasamente al principio. Sin embargo, habían sido 33 años de actividad hasta que en la década de los 90 se construyera ya la siderurgia de Alfonso Gallardo y vuelve a estar entonces en plena vigencia esta línea férrea hasta nuestros días, que con motivo de la crisis está en menos actualidad esta determinada línea. Como veis, estamos filmando precisamente desde la estación de Jerez de los Caballeros. Y de verdad os digo, amigos, que es una verdadera lástima que las edificaciones construidas en la estación de Jerez estén tan abandonadas y deterioradas, y algunas de sus construcciones más significativas, como es el propio muelle de la estación de llegada y subida de viajeros, se hallen prácticamente en estado de ruina y que solo sirva para el alojamiento de ganados, toxicómanos y alguna otra familia, cuando podría haberse cedido para diversas instalaciones. Yo apunto aquí como pudiera ser un museo del tren, una casa rural o algún otro edificio oficial, o incluso enajenarla a algún particular, como se ha hecho en las estaciones de Villanueva del Fresno o la de Oliva de la Frontera, que han quedado, e incluso yo diría están quedando, como dignos edificios rehabilitados donde se puede apreciar la huella de un pasado reciente que pudo ser de gran beneficio comercial para la comarca. Terminado el trayecto, más bien la estación término de Jerez de los Caballeros, comenzamos ahora el recorrido por el trazado de la línea que va desde Jerez hasta Oliva de la Frontera. Hemos atravesado para ello las fincas de Domingaví, Las Medianas y Alcobaza, hasta llegar a la estación de Oliva, de la que ya hablaremos oportunamente. El propósito de este ferrocarril, como hemos quedado dicho, era unir Zafra con Portugal. En este segundo tramo de Jerez a Villanueva del Fresno se llegó a construir casi toda la explanación y las obras de fábrica, así como las estaciones de Oliva y de Villanueva del Fresno. El proyecto era que el ferrocarril continuase hasta Villanueva del Fresno, ya en la frontera con Murao, para cruzar el Guadiana hasta Reguengos y desde aquí pues hubiera enlazado con la línea de Évora procedente de Lisboa. De Jerez a Oliva el terreno es algo más abierto
y solo se cruzan corrientes de escasa importancia, cerca más o menos de su unión con el Ardila. Oliva era entonces una población entre 10 y 12.000 habitantes y los productos de su suelo eran los mismos que los de Jerez. Desde Oliva se dirige el trazado a Villanueva del Fresno, separándose del Ardila y cruzando los valles del Zaos, del Godoliz y del Alcarrache, que son afluentes del Guadiana, aunque de muy reducida cuenca. El más importante de ellos, como veremos más adelante cuando hablemos de Villanueva del Fresno, es el Alcarrache, en el cual había de establecerse el puente de mayor desagüe de la vía, pues necesitaba de más de 4 tramos de unos 20 metros de luz, pero con fundaciones someras sobre las rocas. El Ayuntamiento de Oliva, desde el primer momento, se mostró sensible a participar en este proyecto, no cabe duda de ello. El 22 de agosto de 1904, el senador por la provincia de Badajoz, don José María Peche, pide datos al ayuntamiento de los pueblos interesados si estarían dispuestos a aportar alguna cantidad para este ferrocarril. Parece ser que los ayuntamientos dieron todo su conformidad, aunque aún desconocían los puntos por donde iría esta línea, pero lo que sí puso el Ayuntamiento de Oliva era, junto con el de Zaino, pusieron una condición: que la línea habría de pasar por la mitad de distancia de ambas poblaciones. Ya en 1926 se acuerda pedir antecedentes al alcalde de Jerez sobre la reunión mantenida sobre el ferrocarril, y para ello se nombra una comisión entre ambos pueblos que, junto con el gobernador, visitaran al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Fomento para tratar sobre este asunto. Un año más tarde, en el año 1927, esta comisión queda formada por los concejales don Miguel Matos, don Francisco Domínguez, don Saturnino Barroso y don Manuel Cumplido, reunión que tuvieron con el presidente del Consejo de Ministros el día 15 de enero a las 7 de la tarde en el Palacio de la Presidencia del Paseo de la Castellana para tratar sobre esta línea de ferrocarril. El Ayuntamiento de Oliva, un poco más tarde, en el mes de febrero de ese mismo año, es cuando ya acuerda constituir la mancomunidad para la construcción del ferrocarril, aportando para ello el 0,5% del presupuesto municipal, siempre y cuando todos los demás ayuntamientos aportaran lo mismo. 2 años después, en 1929, ya el Ayuntamiento de Oliva da un paso más y acuerda ceder gratuitamente a don José Benjumea Izayas, o a quien en su derecho represente, todos los terrenos de propios y de los terratenientes o propietarios de los terrenos por los que cruce el proyectado ferrocarril. Esta cesión se llevaría a cabo, sin embargo, un año más tarde, por acuerdo de la sesión extraordinaria del 13 de diciembre de 1930. Sin embargo, se ponen 2 condiciones. Una primera era que la estación de dicho ferrocarril no puede estar situada a más de 1 kilómetro de las últimas casas de la Villa de Oliva, y la otra condición es que la compañía tendría que facilitar las cantidades necesarias para pagar las expropiaciones de los terrenos, pues el erario municipal no puede permitirse hacer grandes desembolsos. Después, con los beneficios obtenidos por la línea del ferrocarril, se reintegraría en sucesivos años del ayuntamiento hacia la compañía del ferrocarril. Como veis, nos encontramos ya en la estación de Oliva. Hemos pasado por la finca de las Medianas y también por toda la zona de Alcobazas. En el año 31 es cuando el ayuntamiento da cuenta de las gestiones que ha hecho para que la estación de ferrocarril Zafra-Villanueva del Fresno se hiciera en esta población de Oliva y próxima al cementerio, con lo que se había conseguido acercarla al pueblo considerablemente en relación al último proyecto y al replanteo que se hizo últimamente. Esta promesa la consiguió gracias a las buenas gestiones del alcalde,
con los señores ingenieros de dicha empresa de ferrocarril y del jefe de la División de Ingenieros del Estado como representante de este. Ya el 22 de septiembre de 1938, en plena guerra civil, el alcalde de Oliva viaja a Santander junto con el de Zaínos, el de Jerez y el de Villanueva para entrevistarse con el ministro de Obras Públicas y tratar de acelerar el asunto del ferrocarril que ya había llegado, como hemos dicho antes, hasta Jerez en 1937. Sin embargo, a pesar de la guerra civil, como todos sabemos, y algunos creen que se paralizaron las obras, se paralizaron solamente unos meses en esta zona, ya que fueron tomadas por las tropas nacionales en septiembre de 1936, las obras se ralentizaron, se hicieron un poco más lentas, pero continuaron. Y sin embargo, ya veremos cómo más adelante, en el año 41-42, se suspenden definitivamente las obras. Sin embargo, más tarde de eso, en el año 1956, y gracias a que los alcaldes de estas poblaciones seguían insistiendo para que esta línea llegara a feliz término, pues en el año 1956, en una de las sesiones de la Diputación Provincial de Badajoz, el diputado por la comarca, don Juan Bautista Rodríguez Arias, y el señor don Antonio Moreno de Arteaga, exponen una relación detallada al Pleno de las gestiones realizadas en la demarcación de Jerez de los Caballeros y encaminadas a conseguir la reanudación de las obras del ferrocarril Zafra, Villanueva del Fresno, porque estaban construidas las obras en más de un 75% de su totalidad. Desgraciadamente, nada llegó a proyectarse, ni a realizarse, ni a llegar a una realidad hasta quedar en el más completo olvido y desidia, como estamos viendo hoy día. Si el proyecto del ferrocarril Zafra-Villanueva del Fresno se hubiera llevado a cabo en su totalidad, este proyecto, que después se reanudó al terminar la guerra civil, por supuesto, se habrían beneficiado todos estos pueblos por los que pasaba en muchos sentidos, dando una mejor salida a los productos agrícolas ganaderos, además del corcho, además de los productos mineros, como estamos diciendo, en Jerez y Alconera y Burguillo, de la pirita y el sulfuro de hierro, como también en las minas de la Cabra, el uranio, que por entonces también se estaban explotando esas minas. En cuanto al sitio donde nos encontramos, que es la estación de Oliva, pues veis que se ha dado un paso adelante por parte del ayuntamiento, una corporación que ha sabido rentabilizar precisamente estas construcciones que ya estaban hechas, como os decía con respecto a Jerez de los Caballeros, que no se han hecho. La sociedad civil agrícola ganadera de la Benéfica de Oliva de la Frontera es a la que se le cedió pues la parte de los terrenos de la estación de Oliva de la Frontera que hoy estamos observando ahí. Han hecho unas naves estupendas, unas naves que sirven pues precisamente para el fortalecimiento de la economía, y todo eso sin dañar las otras construcciones que vemos aquí, como es el muelle de carga y descarga. Veis estas hermosas columnas que sostienen lo que era la estación del ferrocarril de Oliva de la Frontera. En el año 92 tengo una entrevista, más bien unos datos, que me aporta un vecino de Oliva de la Frontera, Rogelio Gallego, que me decía algunos casos referentes a esta estación de Oliva y a las obras del ferrocarril. Me decía él que en cada trozo del ferrocarril, de la línea del ferrocarril, estaba como constructor una persona distinta. En este caso, en el de Oliva de la Frontera, estaba Rogelio Gallego, que controlaba desde Alcobazas hasta el Alcornocal, situado en la finca de las Medianas y que estáis observando en esta filmación. Este tramo podrían ser unos 6 kilómetros aproximadamente, que era la distancia que se estipulaba entre tramo y tramo.
Dice que también que en cada trozo del ferrocarril podía haber hasta unos 300 obreros aproximadamente, no solamente de esos 6 kilómetros, sino en el tramo pueblo a pueblo, o que cuando terminaban el trabajo, pues estas personas volvían al pueblo por la noche, puesto que la estación quedaba a unos 3-4 kilómetros de distancia. Me dice también que los puentes y el túnel estaban construidos con hormigón de cemento y que en dicha obra solamente se utilizaron pues lo propio de la época: picos, palas, barrenos y después pues los mulos y las bestias de carga. Me dice también en otra cuestión que esta estación en la que estamos ahora mismo se hubiera llamado, porque así se hablaba en los dos pueblos, se hubiera llamado Estación Oliva Zaínos, ya que se hizo con la finalidad de que sirviese para los dos pueblos y que los trenes que circularían por esta zona serían vistos, puesto que el ferrocarril lo atravesaban trenes de mercancías, ganado o bien de viajeros. Una de las familias que dice que comenzaron a construir la red fueron las familias de los Bernal y la familia de los Cuevas. Los Bernal procedían de Murcia y los Cuevas de Bilbao. Dice también que en las obras en estas obras del ferrocarril trabajaran alrededor de 35 jóvenes oliveros y otros procedentes de los pueblos cercanos. Las herramientas de trabajo, como hemos dicho, son los picos, las palas y una camioneta con la cual transportaban la arena. ¿Incidentes en las obras? Pues dice que no hubo incidentes de gran importancia, pequeños accidentes, sobre todo cuando hacía la explosión algún terreno y podía alguna esquirla coger a alguna de las personas que estaban trabajando, puesto que utilizaban pequeñas cargas de explosivos para levantar el terreno y así hacer más fácil la construcción de la vía. Los cargos principales estaban ocupados pues por Rogelio Gallego López, que era el contratista de las obras, José Bernal Gallego, que era el capataz, don Fernando González y don Teodoro, que eran los directores. Para Juan, el guarda, se estaba proyectado construir una casa junto al muelle de esta estación donde estamos, pero que al no terminarse de construir, esta persona, Juan, vivió dentro de la propia estación en varias dependencias. Algunos miembros de estas familias citadas anteriormente, pues al terminar la guerra y no reanudarse las obras de la estación, pues se quedaron viviendo en Oliva de la Frontera, donde hicieron familia. Donde actualmente está el baile de la romería de San Isidro, era anteriormente el muelle de carga y descarga del ganado, y las ruinas del edificio más cercano a la capilla, hoy ya, como estamos viendo, pues ya rehabilitadas, era la propia estación. Nos encontramos en Zaínos, en la calle de la Posada número 61, concretamente en la casa que corresponde hoy al joven, porque todavía podemos llamarte joven, claro que sí, Quintín Conejo Vega. Quintín Conejo, como sabéis, es un muchacho joven de aquí de Zaínos, hijo de Antonio Conejo Lima y de Dolores Vega Valero, que tuvieron 3 hijos. Él se ha dedicado desde hace bastante tiempo a la construcción, pero su inquietud le ha llevado pues, por otros derroteros, unas veces porque las causas así lo forzaron y otras veces porque él tiene esa inquietud interior que lo ha llevado pues, a otros sitios más lejanos de nuestra población, ha conocido otras culturas y prueba de ello pues, es aquí en su hogar, donde tiene también un pequeño museo, como ahora veremos. Pero aquí estamos para hablar con él, sobre todo porque es también conocedor de la cuestión de los ferrocarriles. Él es piloto de seguridad, precisamente en una empresa de seguridad llamada Escava Siglo XXI, pero una empresa que está establecida a escala nacional y concretamente él está actualmente en Murcia. Él viene todas las semanas y amablemente, pues tanto a la cámara de televisión, siempre activo, como estoy diciendo, Alberto Almagro,
y a un servidor de ustedes, Paco Bobadilla, como cronista oficial de la Vía de Zaino, y hemos pues sentido la necesidad de que también en este reportaje sobre la línea de ferrocarril Zafra-Villanueva del Cerno para enlazar con Portugal, podríamos hacerle alguna entrevista. Y en ello estamos. Muchas gracias, Quintín. Ahora pasaremos a dar algunas preguntas y con la buena voluntad verás cómo así lo vamos a conseguir. Un poco que sepa. Eso. Pues muy bien, Quintín. ¿Por qué es usted tan conocedor o amplio conocedor de estas cuestiones del ferrocarril? Bueno, pues estaba en una empresa en Jerez trabajando con los camiones y el jefe se le dijo que me tenía que sacar el curso de piloto y en ello estamos. Te sacaste el curso de piloto de seguridad en trenes, pero ¿dónde te lo sacaste ese curso? ¿En Madrid? En Madrid, con el Paseo de la Celicia. En Madrid. ¿Ese curso era complicado? ¿Era de mucha duración? La duración era de 15 días, durante 8 horas diarias, pero vamos. ¿Y te especializaste bien? Se sobrellevaba. ¿Has estado en más sitios o solamente en Murcia, ya como piloto de seguridad dentro de España? Hemos recorrido casi toda España, ¿Los sitios más significativos los recuerdas? Sí, estamos en el tramo de Ronda Algeciras, en Chamartín, Fuente la Mora, Hortaleza, Santa Catalina, Atocha y alguno que se me pasará. Bueno, pues muy bien. No lo ven ustedes que está un poco nervioso, pero él ya, con la tranquilidad de estos minutos que ya llevamos en la entrevista, él va sopesándolo y con esa tranquilidad nos va a seguir contestando. Entonces, si nosotros teníamos una pregunta que hacerle, porque hay mucha gente que no entiende el por qué o cuál es la diferencia que existen entre los ferrocarriles o carriles de vía ancha y de vía estrecha. Veo que aquí sobre la mesa nos has hecho una pequeña demostración. ¿Nos puedes indicar cuáles son los carriles de vía estrecha, cuáles son los de vía ancha? En fin. Bueno, como me dijo usted que lo preparara, es que a mí me gusta recoger todo. El primero que tenemos es el Febre, que tiene 1 metro de ancho. ¿Ha hablado él? El Febre. El Febre. Sí. ¿Qué significa eso? Eso ya me va con usted. No. Pero o sea, ferrocarril de vía estrecha, sí. De vía estrecha. Español. Eso. Luego tenemos el AVE. ¿Qué es este que me está diciendo? ¿Ves señalando? Sí, este de aquí, porque tiene 1 metro de... Tiene 1 metro, lo que llamamos de amplitud, de interior. Luego seguimos con el AVE, que tiene 1435 milímetros. ¿Que va desde aquí entonces? Sí, desde dentro, siempre desde dentro. Siempre desde dentro. Desde dentro a dentro. Que es el internacional, se diga, ¿no? Y el que hemos tenido toda la vida en España, que es el ibérico, el convencional, que mide 1668. Que va desde aquí hasta donde tú estás señalando. Exactamente. 1668 milímetros. Que por eso Hitler no fue capaz de... Fue uno de los inconvenientes, porque la vía suya es de 1435. Entonces cuando llegó a España se encontró este ancho y dice, hostia, a ver cómo entró ahora. O sea que eso sí lo reconoce la historia así, exactamente, que una de las circunstancias por las cuales no fue invadida la península era que el traslado de carros de combate y toda la maquinaria pesada que se hacía en tren no pudo hacerlo porque el ancho de nuestra vía era superior al que existía en Europa. ¿Y estos otros que tienes por aquí? Esto porque voy recogiendo todo por ahí. Esto salió en un rebaje, en un túnel de ronda, que esto es lo que iban montando en las traviesas cuando iban rebajando los túneles, pues según iban avanzando iban montando carriles. Este es de sobre de 1800 y poco. ¿Y poco más? Y poco más. ¿Pero eran trenes o eran vagonetas? No, vagonetas. Vagonetas. Vagonetas que montaban para ir sacando los escombros. Claro. Pues, las películas del oeste que salen esas vagonetas. Esas vagonetas. Estas que se le daban también con la mano y que iban tiradas con animales. No, esas iban tiradas a mano. Las animales son estas. Y aquí hay un objeto curioso. Este es un llavero. Y se me dio por hacer llaveros de este carril. Usted. Ese carril, enséñalo cómo engarzaba esta pieza con el carril. Engarzaba. Y entonces tú, ¿qué hacías? ¿Cortabas? Cortaba y los pavonaba y hice llaveros. Hice unos pocos. Que la gente, pues entonces te los pedía
Sí. Como recuerdo. El que algo quiere dice que algo le cuesta, o Claro. eso. No es así. ¿Y estos otros tipos que hay aquí? Este es el que estaba en... Este iba tirado por animales. Estaban en los almacenes cuando se llevaban... Todo el material, la mercancía se movía por tren, pues los dejaban en los almacenes y por aquí iban los carros tirados hasta los andenes para cargarlos a los vagones. Para cargar ya en los vagones. Cuando llegaba al tren. Ya. Sí, ¿Este es del mismo tipo? sí, este es el Entonces, mismo tipo. el mismo. Lo que pasa Claro. es que los cortados y... Está ahí y en este. Tengo de pisapapeles. Ya. Ah, que los usa como pisapapeles. Bueno. Fíjense que es curioso, porque claro, esto entonces era muy significativo que podía utilizarse, era una de las prácticas que podía ser utilizada. Y entonces este otro que veo ahí, además con dos enormes tornillos. Sí, este fue el primer carril que se montó. Que... Si no se acuerda de esto, cuando me veo en las películas del oeste, cuando ves ahí a los tíos machacando el clavo, Ah, pues este era el primero que se montó en España con los clavos. y era el que sujetaba precisamente El carril, esto se clavaba en la traviesa en la traviesa. y lo sujetaba. Claro, después ya estos no eran así, ¿no? Este duró poco ya, luego ya se pasó el de 45, lleva aquí una placa, porque en la placa no... El de 45 es este, ¿no? Sí. Y va atornillado a la traviesa. Pero ya Ah, con placa. entonces ya no va con Sí. estas especies de alcayata o tornillo. Ese duró poco, Duró poco. porque el movimiento no... Así. No sabe usted que siempre Claro. explota. Decía que entonces estos ya iban atornillados. Sí, lleva aquí una placa de anclaje y va atornillado con unos clics que se apoyan aquí. Que eso no me lo he traído, porque si no voy a llenar el sótano de trastos. Claro. y este, sí, me quería hablar de él. Sí, no, de este pasaron al de 45 que todavía existe, y este también, ¿eh? Este sigue existiendo, Sí, porque sí, lo sí, hemos sí. estado viendo ahí en Jerez. Sí. El de 54 y el que actualmente ya se está montando el de 60. Este es el que actualmente se Este ya es el que se montando, sí. ¿no? Este me lo traigo para regalarlo por ahí para Yunque, para... Ah, Porque claro. son recortes que sobran y digo, bueno, Y al coche entonces para viene Yunque. muy bien como eso. Sí, siempre Bueno, viene bien. pues muy bien. Seguimos, aquí tienen entonces ustedes una pequeña representación de esto que estábamos hablando, de los distintos tipos de vías y carriles. Y entonces conocían, mire, estamos haciendo, mira, te hablo de tú. Sí, bueno, sí. Hemos estado haciendo y ultimando, pues como decía al principio, un reportaje sobre la línea de ferrocarril que quedó inacabada desde Jerez de los Caballeros hasta Villanueva del Fresno. ¿Conocías la existencia de esa línea de ferrocarril? Sí, lo conocía cuando iba con mi padre al campo de pequeño, y bueno, y de grande también. Pero que la conocía, sí. Pero tu padre no te diría nunca que trabajó en esa línea de ferrocarril. No lo recuerdo. No lo recuerdas. No. ¿Por qué zona era por la que has visto tú? Por las alumbres. Por aquí, por la Rumbre, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y que tú crees que de haberse acabado esta línea de ferrocarril hubiera supuesto algún beneficio para el pueblo de Zaino y los pueblos cercanos, como pudieran ser Oliva de la Frontera, Villanueva del Fresno o incluso Valencita? Me hubiera dado más vida, ¿no? A los pueblos. Vamos, que hubiese llevado un coste grande, pero le hubiese dado mucha vida, mucha salida. Esperemos que ya no se puede Que volver. ya no se puede volver a estar No. en esta situación. Pero hay una cosa, no sé si sabía que ese ferrocarril era mixto, es decir, era para mercancías y viajeros. Normalmente son son vistos mercancías de viajeros. Mercancía y Quitando las cercanías y de Madrid. Casi todos son mixtos, ¿no? Sí. ¿Y qué tipo de mercancías cree que se podía trasladar desde nuestros pueblos hacia el vecino Portugal o hacia Sevilla? Porque la línea enlazaba también con Sevilla. Ahí ya me va con usted. Como no son material que se mueva aquí por los pueblos, No, pero podemos pensar, nosotros estábamos pensando, por ejemplo, pues la cantidad de ganado que se mueve, tanto en ganado de cerda, Sí. ganado bovino, ¿no? sí. Pero hay otra, qué sé yo, otra industria o otra materia prima
que sí sería el traslado a través de ahí, por ejemplo, puede ser la Corcha, ¿no? También. Lo que pasa que, bueno, no sé, ahora me está usted metiendo en un compromiso. No, hombre, no. O sea, que los productos propios, esto era más bien para ganado. Sí, lo que se mueva. Ganado, la corcha, era lo fundamental, ¿no? Sí. Bien, amigos, pues nos encontramos ya precisamente ahora para hablar en este tramo lo que concierne a nuestra población de zaínos. Y, sin embargo, en Zaíno quiero comenzar un poquito antes de lo que hemos comenzado, tanto en Jerez como en Oliva de la Frontera. Y digo antes porque es que entre el año 1873 y 1895 es cuando se vendieron al Estado los bienes propios de los ayuntamientos y posiblemente con los ingresos procedentes de esa venta son los que invirtió nuestro ayuntamiento de Zaíno en la adquisición de unas obligaciones de la compañía de ferrocarril Madrid-Zaragoza-Alicante. Así lo testifican los acuerdos de la Corporación Municipal del 23 de julio y del 17 de noviembre de 1902, que hacen precisamente la adquisición de esas obligaciones. El Ayuntamiento de Zaíno desde entonces pues, posee estos títulos de la deuda amortizable y en total lo tuvieron que cambiar después o canjearlos por 150 obligaciones hipotecarias del ferrocarril Mérida-Sevilla, que adquirieron en el año 1952, y estas obligaciones se hallaban depositadas en el Banco Bilbao Vizcaya. ¿Por qué os estaréis interrogando de este preámbulo, de esta compra de obligaciones del ferrocarril por parte del Ayuntamiento de Zaíno? Pues bien, os explico. De aquellas 186 obligaciones, el Ayuntamiento tuvo necesidad de tirar de ellas en algunas ocasiones, como por ejemplo fue en el año 1916, en que acuerda vender 27 de esas obligaciones para invertirlas en la obra del nuevo cementerio municipal que se estaba acabando de construir en la carretera de Oliva. Y también de ellas tuvo que tirar para la compra de trigo y poder abastecer así a la población. Más adelante, en el año 1924, también tuvo necesidad de vender otra inscripción por valor de 13.500 pesetas, 13.500 pesetas de las entonces, y destinar el dinero para las obras de mejora de las escuelas y para el saneamiento y alcantarillado de aguas públicas en algunas de las calles de la población. El 22 de agosto ya de 1904, como os he dicho antes, junto con el Ayuntamiento de Oliva, es cuando el senador don José María Peche pues también pregunta al Ayuntamiento de Zaíno si estaría dispuesto a colaborar en la obra del ferrocarril. Por supuesto, también dijo lo mismo que el de Oliva, aún desconociendo por dónde iba a pasar la línea del ferrocarril. Sin embargo, el 12 de septiembre de ese mismo año le dice que sí y se nombra un comisionado de concejales para ir a Badajoz para tratar el asunto del ferrocarril, poniendo también dos condiciones. No son las mismas que las de Oliva, son parecidas, pero no son iguales. La primera condición que puso es que la línea de ferrocarril tendría que pasar por la mitad de la distancia de Oliva a Zaínos. Esto no se ha cumplido, como todos sabemos, pero sin embargo está muy cerca de esa media de distancia entre Oliva y Zaínos. La segunda condición es que ellos, el ayuntamiento, el pueblo, Zaínos, aportaría la parte correspondiente siempre y cuando la compañía de ferrocarril se encargara de cobrar la cantidad de la tercera parte del 80% de los bienes propios que la Caja General de la Deuda debía aún a este municipio. O sea que si el ayuntamiento, la compañía del ferrocarril cobraba esa tercera parte del 80%, pues con eso se sufragaría la parte que el Ayuntamiento de Zaíno tendría que abonar. Pues bien, así es como se acordó y así posteriormente se hizo. En el año 1927
es cuando, si recordáis, se acuerda pues construir la mancomunidad de los ayuntamientos que estuvieran afectados por la línea de ferrocarril. Zaínos también, entonces, aporta el 0,5% del presupuesto municipal para esa mancomunidad. Y poco después, en el año 1929, acuerda ceder gratuitamente los terrenos por donde ha de pasar el ferrocarril y se lo concede a don José Benjumea y Leallas como concesionario, como director o como arrendatario de las zonas de terreno por los cuales había de cruzar el ferrocarril. Nosotros estamos en mejor disposición que Oliva, puesto que la zona por donde va a pasar el ferrocarril eran casi todas de tipo comunal, bien la de Silla por parte del ayuntamiento o la Herrumbre, el Jarcón o de parte de la Sociedad Civil del Progreso o la Cabra, que estaba entonces como comunidad arrendataria. En la finca de la Herrumbre, donde nos encontramos, si veis en estos momentos, y en el límite con la de Silla, cerca del pozo que todos conocéis, que llamamos el Tío Gorgojo, ahí es donde se construyó esta primera caseta de la vía para el capataz o para el encargado de la obra. Esta caseta que estáis aquí observando tenía una habitación muy especial. Esta habitación especial era conocida como el polvorín, porque era el lugar donde se almacenaba la mecha, la pólvora y los cartuchos de barreno necesarios para las explosiones que eran necesarias para la explanación del trazado de la línea. Desde hace muchos años, Andrés Aguilera era empleado de la compañía de ferrocarriles y había trabajado en varias líneas, entre ellas las de Madrid, Zaragoza y Alicante. Eran naturales esta familia de un pueblecito pequeño de Almería llamado Godbar y tuvieron 4 hijos, Lola, María, Reme y Paco, familia que una vez que cesaron las obras se asentaron en nuestra población de Zaíno, donde son muy conocidos. Al final o en el intermedio de esta filmación, de este reportaje, pues podéis observar una entrevista que le hemos hecho a María, descendiente de aquella familia. Así que no me explayo más en esta cuestión, puesto que lo vais a oír de su propia voz. Pues bien, en el año 1938, seguimos adelante, ya en plena guerra civil, el alcalde de Zaíno, junto con el de Oliva y el de Jerez y Villanueva, viajan hasta Santander para entrevistarse con el ministro de Obras Públicas y tratar el asunto del ferrocarril. Y así llegamos pues, prácticamente hasta el 30 de mayo de 1941. Ya en plenas obras del trazado de la línea, estaban prácticamente las explanaciones hechas y los alcaldes es cuando gestionan ante la compañía Bernal, contratista de las obras de este ferrocarril Zafra-Portugal, para tratar una posibilidad económica. Y es que, como sabéis, eran los llamados años del hambre. Entre el año 1940 y 45, años que se estaba pasando mal en España y entonces se hacen las gestiones para que la compañía pague diariamente el jornal a los trabajadores y no semanalmente como lo venían haciendo, ya que los obreros carecían de todo tipo de recursos, no tenían ya fianza en los comercios ni en los establecimientos y no podían esperar una semana para darle de comer a toda la familia, a toda su familia. Tenían, en todo caso, la necesidad de buscar otros trabajos, si es que lo encontraban, donde el pago fuese diario. También en esta reivindicación le exigen a la compañía Bernal que se creara un economato para los obreros, como así lo marcaba la legislación vigente. Ya veis cómo estaban las cosas en Zaínos. Todavía hay descendientes aquí de aquella época que pueden dar razón de esta situación que os estoy diciendo. ¿Qué les responde la compañía?
la compañía le dice que es imposible el pago diario, pero que en atención a la causa que están exponiendo, lo harían solo a 5 o 6 trabajadores de los más necesitados. Sobre el economato les informan de que eso sí estaba en la legislación vigente, pero que solo estaba pendiente de la aprobación por Madrid. Nunca llegó a existir ese economato. Por último, la empresa Bernal, a través de su delegación en Oliva, da cuenta a los alcaldes de haberse hecho cargo la administración del Estado a partir del 31 de agosto de 1942 de la totalidad de las obras del ferrocarril Zafra-Villanueva del Fresno, por lo que la compañía se ve obligada a paralizar las obras y despedir a todo el personal, tanto obrero como técnico, que estaba empleado en el mismo. Las obras se paralizaron y jamás volvieron a reanudarse. La puntilla definitiva al proyecto del ferrocarril aparece publicada en un artículo publicado en el periódico regional Hoy, el 27 de julio de 1992, por Mariano Fernández Daza, que era miembro de la Real Academia de Extremadura, donde informa que se ha publicado una resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre por la que se anuncia ya la inejecución de la línea del ferrocarril Talavera-Logrosán. Fijaos bien, inejecución de la obra del ferrocarril Talavera-Logrosán. Pero junto a esa también habla la mencionada resolución de que las otras obras ya levantadas, como eran las de Fuente del Arco a las minas de San Quintín y la que nos afecta a nosotros, Jerez de los Caballeros, Villanueva del Fresno, también se dan por inejecutadas. Así dice la misma resolución que todas las personas interesadas pueden ejercer a partir de ese momento el derecho de reversión de los bienes que le habían sido expropiados y poder así recuperar los bienes por los que pasaba la línea de ferrocarril. Todo esto se hace como consecuencia de los acuerdos del Consejo de Ministros del 8 de febrero del 84 y del 27 de julio del 88, que decidieron ya el abandono de las líneas férreas y la enajenación y reversión de las instalaciones respectivamente. Con esto se abandona definitivamente el proyecto del ferrocarril Zafra-Villanueva del Fresno, que como veis en nuestra zona y habéis ido observando a través de las fincas de la Desilla, a través de las fincas de la Herrumbre, del Jarcón y una parte pequeña en la finca de la Cabra, pasaban por nuestro término municipal y la de Villanueva del Fresno, y que estaréis observando las huellas de esa explanación que hemos ido siguiendo paso a paso estos 3, no vamos a llamarle pioneros, sino que hemos querido mostrar a todos los zaineros el camino y la trayectoria por donde iba esa vía de ferrocarril. Estos 3 pioneros que, como sabéis y os dije al principio, eran Diego García Conejo como conocedor del terreno, el cámara siempre activo don Alberto Almagro y un servidor de ustedes, Francisco Bobadilla, como cronista oficial. Nos encontramos aquí en la casa, en el hogar de María Aguilera Losilla. Ella es la segunda hija de un matrimonio muy conocido y muy querido aquí en nuestra población de Zaino. Ese matrimonio eran Andrés Aguilera Amorós y ella era Elisa Losilla Nájar. Bien, pues con ella nos encontramos aquí dentro de este reportaje que estamos haciendo para estudiar el proyecto del ferrocarril desde Zafra hasta Portugal. Y ella concretamente sabe mucho de esta cuestión porque sus padres eran empleados directos de la Sociedad Metropolitana primero y después de las construcciones Bernal después, empresas que llevaban a cabo la construcción de esta línea de ferrocarril. Sí. María, muy buenos días.
Muchísimas Muy bueno. gracias por Buenos días. habernos acogido. Gracias a aquí ustedes. Aquí tienen la en su casa para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Ella, os digo que aunque no, las mujeres no quieren decir la edad ninguna. Hoy a mí no me importa. No vais ni tampoco os vais a llevar las manos en la cabeza. No. Porque ella tiene, ¿cuántos años tiene María? 84. 84 años tiene María. Nací en el año 1928. 1928 y se encuentra con los dolores propios de la edad. No, pero, la edad me he operado de las dos rodillas y tengo dolores, pero vamos, lo puedo soportar. Pero se debe soportar. En cuestión de mental, No, eso lo tengo ¿no? bien, sí. Eso, ahora. recuerdas muy bien todo tu pasado, tu Sí, presente. sí. María, ¿cómo llegasteis vosotros aquí? ¿Cómo llegaron tus padres aquí a Zaino? Pues mi padre estuvo trabajando en otro vía con los mismos contratistas en la provincia de Madrid. Y aquellos trabajos se terminaron y empezaron estos. Y cuando empezaron estos, nos llevó a nosotros, antes de, como las casetas y eso no estaban todavía preparadas, nos llevó al pueblo, a Almería, que yo soy de la provincia de Almería. Y luego ya para mi padre traernos cuando ya estuviera siquiera la vivienda. Pero en aquella entremedia empezó la guerra. Mi padre se quedó en un lado y nosotros en otro. Y ya no supimos de él nada hasta que no... ¿Os volvisteis a encontrar cuando terminó la guerra? La guerra civil española se está refiriendo, ¿no? Sí. Muy bien. Y luego mi padre ya nos trajo otra vez aquí, nos vinimos ya con él aquí, que ya él tenía, ya estaban las casetas y ya estaban las cosas para empezar la vía. Y aquí luego ya... Y aquí está. Muy bien, María. Y se acabó la vía pues, seguimos. Por supuesto deciros que ella ha dicho que es de la provincia de Almería, es de un pueblecito muy pequeño que se llamaba Godvar. Codar. Codar. Ahí es donde era esta familia que estaba compuesta por ¿cuántos hermanos? Yo tenía 3 hermanos y yo 4. 4, que se llamaban Lola la primera, Remedios la segunda, yo la segunda, Remedios la tercera y Paco el último. De ellos solamente, de los 4 hermanos, solamente queda usted. Nada más que yo. Muy bien. Usted resulta que vivió también en la caseta de la vía. Sí. ¿Con cuántos años tendría usted cuando vivió en aquella caseta? Terminó la guerra en el 39, pues nos vinimos en el 40. Empezamos a vivir ahí en la caseta de la vía. En el 40, ¿no? Hemos estado viendo allí la caseta, que está ya bastante derruida. Derruida, sí, yo fui. Y usted recordará perfectamente porque hemos estado viendo que en un rincón a la izquierda de la entrada tendrían la chimenea. Sí, ¿no? Aquí a la izquierda. A la izquierda de la entrada, ¿verdad? Sí. Después había 2 habitaciones a la izquierda. 3 habitaciones había. Una de donde estaba la chimenea, para allá había una, y luego 2 más. En esto. Muy luego bien, había una entrada a un patio. Exactamente. Que estaba allí un bate, que decían que era el bate, sí. Que era ciego de esos que... Un pozo ciego. Pozo ciego. Un pozo ciego. Y aquello era lo que había en la Una casa. fosa séptica, que era lo que entonces se llevaba para las viviendas que se hacían en el esto. Pero quiero recordar que usted me decía que había una habitación especial, que en algunas personas me dicen que le llamaban el polvorín. Sí. ¿Por qué era eso del polvorín? Porque nosotros teníamos las cosas que necesitaban los obreros para echar los barrenos. Y como una habitación de aquellas la tenía mi padre, nada más que para eso. ¿Y qué era lo que tenían en aquella habitación? Pues tenían las mechas, la pólvora, los fulminantes, eso que le llamaban, y cosas de eso. Y los cartuchos para los barrenos. Los barrenos, eso de hacer los barrenos, que las llevaban a poner a la fragua, los llevaban para hacer para hacer el agujero, el hueco donde metían el cartucho. El cartucho. Ah, muy bien. ¿Y usted recuerda eso que iban a pedirle de vez en cuando? Sí, cuando hacía falta, cuando iban a echar barrenos, pues iban y nos pedían que vamos a echar un barreno, vamos a echar los que sean. ¿Y recuerda usted que en aquel tramo, porque ese tramo que llevaba la compañía de ferrocarriles, estaba entre la finca de la Dehesilla y la Herrumbre. Y de la Herrumbre. Y ustedes, el agua para beber, creo que era trayendo un pozo, ¿no? Íbamos al pozo Teogorgojo, que le llamaban, que está un poco más arriba, pero en las Dehesilla ya.
Ajá. Íbamos, que estaba luego muy cerca la pared de los Chaparrales, que era de Tío Primitivo. Y sí. nosotros no íbamos eso arriba, por la zorrera, íbamos a salir arriba. Arriba al pozo. Al pozo. Y recuerda, ¿ustedes tenían el agua solo para ustedes o también tenían agua allí por si los obreros llenábamos los cántaros, el ellos llevaban sus vasijas de agua también al corte, y nosotros teníamos los cántaros, pues nosotros también. ¿Y había muchos obreros trabajando en aquel tramo? Habíamos cuantos, lo menos 6 o 7. ¿Cuántos en cada tramo? Lo menos 6 o 7 había. 6 o 7, ¿no? Sí. Estaban al cargo de algún capataz, ¿no? Sí, mi padre era el capataz. Ah, su padre era el capataz, sí, ¿no? Sí, mi padre era el capataz. ¿Y entonces qué tipo, los trabajos, con qué herramientas los solían? Pues con picos, con palas, con los barrenos que echaban, quitaban, luego tenían unas carretillas que echaban la tierra y la piedra y la transportaban en unas carretillas por una vía que tenían estrechita. Ah. Cerca de allí está hecho un puente grande. Puente grande. Un puente grande. Sí. Ese puente se hizo también estando ustedes ya allí, ¿o ya estaba hecho cuando llegaron? No, cuando nosotros estuvimos allí ya esto se hizo. Se hizo también para aquella fecha. ¿Y qué tal las condiciones económicas? ¿Ganaban mucho dinero? ¿Ganaban poco? Muy poco. Me parece que yo bien no lo recuerdo, pero me parece que mi padre ganaba 9 pesetas. ¿De jornal diario? De jornal. ¿De sol a sol? Como se solía decir entonces, ¿no? Sí, y yo creo que mi padre ganaba un poco capataz. más porque era capataz. Los otros me parece que ganaban un poco menos. Ganaban un poco menos el obrero. El obrero. Ganaba un poco menos. Muy bien, María. Y después, aquellos años, de los años 40 al 45, se suelen llamar los años del hambre. Del hambre. Ustedes tendrían también igual su cartilla de racionamiento, ¿no? Igual que todo el mundo. ¿Y dónde compraban? Pues veníamos a Cafeli a por el pan, y luego pues comprábamos, algunas veces íbamos a Oliva a comprar, porque en Oliva había más trasperlo. Comprábamos garbanzos, comprábamos lentejas, comprábamos lo que nos daba de sí, el dinero. Y algunas veces me dice que se iban también hasta Vallecita. Mi madre iba a Vallecita, porque de allí traían harina y traían más ahí cosas. Ahí en la frontera con Portugal. Ah, ¿y cuánto tardaban desde allí? ¿Irían en algún mulo? No, algunas veces iban andando. Se juntaban 3 o 4 y iban andando a... Y ustedes serían muy pequeñitos. Yo era pequeña. Cuando estaban ustedes allí, ¿no? Nosotros éramos todos pequeños. Y claro, su madre tenía que hacer todas esas... Claro. Y después aquello, cuando terminó, porque aquello al año siguiente, en el año 42, que tengo entendido que Construcciones Bernal les dijo que terminaban los trabajos porque el Estado se hacía cargo ya de la línea de ferrocarril. ¿Y qué pasó con ustedes, con todos los empleados? Pues nada, nos mandaron a casa y ya está. A mi padre lo despidieron, a todos los que había los despidieron, y nos quedamos ahí sin nadie, sin familia, sin casa, sin nada. Porque nosotros, ¿y no tenían ninguna pensión ni ninguna indemnización? Nada, mi padre no cobró nunca un duro. Su padre, tengo entendido que, claro, después de estar trabajando tanto tiempo en la empresa esta de ferrocarriles, cuando ya se asientan aquí en Zaino, pues se le notaba triste, ¿no? Mi padre se quedó sin trabajo, éramos cuatro hijos, no teníamos familia, no teníamos a nadie. Pues claro, él cogió una depresión y se puso malo, y de malo, pues lo llevaron a Badajoz. ¿Y cómo lo llevaron? Usted, que tengo entendido una anécdota de cómo lo llevaron a Badajoz. Lo llevaron en un mulo o algo de eso. ¿Cómo fue la cosa? Porque no había, entonces no venía aquí ningún coche de línea ni nada. ¿El Leda no llegaba aquí? No llegaba aquí, llegaba nada más Castellera. Ajá. Y lo tuvieron que llevar a Higuera, y en Higuera luego ya cogió la Leda a Badajoz. Pero aquí no venía. ¿Y en Badajoz entonces la asistieron en el hospital estuvo ingresado allí, pues estuvo poco más de un mes, estuvo ingresado. ¿Y luego qué pasó? Pues se murió, y nosotros no supimos nada, porque no había ni teléfonos, ni había nada. Aquí en el pueblo no se sabía nada. Y vino uno de allí que estaba ingresado, y fue el que lo dijo. Que su padre había muerto. Mi padre había muerto. Y entonces no. ¿Ya estaba enterrado? Ya estaba enterrado todo. ¿Y ustedes saben concretamente? No.
O sea, que no saben ni le dijeron nada de dónde está De enterrado, dónde, ni cómo, ni nada. Ni cómo murió, ni... Nosotros éramos todos pequeños, no podíamos hacer nada porque no sabíamos por dónde ir. Claro. Mi madre tampoco fue y no supimos nunca dónde estaba enterrado. Ajá. Y después entonces ustedes ya se asentaron aquí. Ya nos asentamos aquí porque yo me fui allí en Don Pedro a trabajar. Tendría entonces pocos años. 12 años me parece que tenía. ¿Con 12 o 13 años? Mi hermana también se fue por un lado, por otro lado, el otro por otro lado y total. Luego ya de la caseta se vinieron aquí a un cacho que le prestaron de una casa, que era una cocina, y allí estuvieron viviendo hasta que... Allí estuvieron viviendo. Su madre vivió muchos años después. 88. Con 88 años murió. Sí. ¿Y qué se iban turnando con Claro, ella los hijos que mi quedaban? madre la tuvo mi hermana Remé mucho tiempo, luego se iba conmigo a Madrid, luego se venía y así andábamos con ella. Y así andaba con ella. Después usted se casa con un zainero también, ¿o? Sí, me casé con un zainero que se llamaba Francisco Gómez. Francisco Gómez. Era pariente de Sanote. Ah, de la familia de los De la Sanote. familia, de la madre. Mi suegro y tía Arquilina eran hermanos. Pero él, tengo entendido que se fue a Alemania, ¿no? Sí, se fue a Alemania. Y ustedes vivieron aquí, y después, ¿cómo es que Pues se fueron a Madrid ustedes? Después porque él ¿Vino de Alemania? Vino de Alemania, pero él decía que no se venía hasta que no fuimos, compramos un piso allí, porque claro, los críos aquí, ¿qué oficio le íbamos a dar? Claro. Aquí no teníamos, él no podía Claro. darle ningún oficio. Y entonces decidieron... Y nos decidimos de irnos con ellos a Madrid. Bueno, se me ha olvidado de decirle a todos ustedes que María es una mujer casada y que tenía... ¿Cuántos hijos? 9. 9 hijos. Lo que pasa es que ella no recuerda el nombre de todos. Uy, que no. Vamos a ver, María, a ver si recuerdas el nombre de todos. Siempre se escapa alguno, ¿no? No me escapa. Vamos a ver, que no se te escape ninguno, como la otra vez en el otro reportaje, que decía... Vamos a ver. La mayor es María. María. El siguiente, Francisco. Francisco. El tercero, Andrés. Andrés. El cuarto, Felisa. Felisa. El quinto, Isidoro. Isidoro. Y luego 2 mellizos. Vicente y Pedro. Vicente y Pedro. Luego Rafael. Rafael. Y luego Isabel. A Isabel. Los ha dicho todos, para que veáis que ella mentalmente está yo la cabeza, muy bien. ¿Sabe lo que me pasa? Que me acuerdo de cuando hace los años, todo. Lo que no me acuerdo, muchas veces que digo, ay, pues el día tal hace los años. Lo que no me acuerdo son los años que ha hecho. Que ha hecho. Pero muy bien, pero tiene bastante con eso. Y entonces tendrá también muchos nietos. Tengo 19. 19 nietos y algún bisnieto. Voy a tener bien pronto 10. 10 bisnietos con el que venga. Con los que vengan. Con los que vengan, Que son 10 bisnietos, que se convienen 2, tiene 8 y vienen 2. 2. Muy bien, María. Pues no sabes lo que nos alegramos de haber estado aquí hablando con usted de todas estas vicisitudes por las cuales ha pasado. Sí. Si usted quiere decirle algo más a su familia, a su pueblo, de aquí... a mi pueblo no alcanzará porque allí a mi pueblo, en Almería, yo ya no tengo familia. Pero su pueblo de adopción, de aquí... Bueno, de aquí sí, de aquí de Zaino, pues a toda la gente que me han tratado siempre muy bien, yo he tenido siempre... ¿Mira usted la cámara? Aunque no hemos tenido familia, pero hemos tenido muchos amigos y nos han tratado siempre muy bien. Los de la vía hemos sido siempre muy bien tratados. Eso sí es verdad y podemos justificarlo todos los que toda vivimos la en gente, Zaino. porque yo no he tenido nunca con nadie, mire, ni con secretarios, ni con un alcalde, yo no con nadie, muy bien todo. Se ha llevado muy bien con todo el mundo. Con todo el mundo. Yo no me he llevado con vecinos, con todo. Pues muy bien, María. Así que agradecido entonces. Los de la vía hemos sido nombrados en todos los lados que hemos ido. Así me gusta y así deberíamos ser bien, toda la pero gente. por bien, no por mal. Eso es. Pues nada, solamente agradecerle la hospitalidad que ha tenido, tanto con Telezaino, a cargo que, como sabes, está de Alberto Almagro, que se ha tenido también la amabilidad de acercarse aquí con nosotros para estar aquí en esta entrevista y formar parte también
de ese reportaje amplio que estamos haciendo sobre esa línea de ferrocarril si siguiera, que para usted si es hubiera tan seguido querida. adelante, que hubiera pasado por ahí el tren. Qué gran beneficio Qué hubiera gran tenido. beneficio hubiéramos tenido. Pues nada, muchas gracias, María. Igualmente. Y ya sabe dónde los tiene. Muy bien. Y por último nos vamos a meter en el tramo ya final de ese Zaínos hasta Villanueva del Fresno. Pasadas las fincas de Zaínos, por las que transcurría la línea de ferrocarril y que hemos ido observando, pasamos al término de Villanueva del Fresno, entrando por la finca de Cerrollano, propiedad del duque de Tamames. Nos adentramos después en la finca de Naveperas, propiedad en este caso de las hermanas María Teresa y Cristina de Baviera y administrada desde Sevilla por don Rafael Pacheco Borque. Aquí fuimos filmando muchas de las trincheras efectuadas con sus puentes y cortes de terreno, frutos del mucho esfuerzo y trabajo de tantos y tantos trabajadores a base de pico, pala y barreno. Buenos días, hombre. Buenos días. Mira, es que estamos haciendo un reportaje sobre la antigua vía del ferrocarril de Jerez a Villanueva del Fresno. Y entonces pues estábamos viendo que la vía venía por aquí, ¿no? Sí, por aquí pasó. Entonces eso es lo que queríamos ver. El puente que llega ahí hay un puente de abajo, ¿no? Aquí. ¿Está muy largo de aquí todavía o no? Pues sobre 400 metros por ahí. No está muy lejos. Sobre 400 metros todavía. Ahí podemos grabar también si... Pero por aquí no se Ahí puede ir pasa. porque es que ahí tenía un candado, ¿no? Claro. Eso es porque por aquí con el coche no se puede pasar para acá, ¿no? Para este lado. Para eso tienen que pedir permiso a la empresa. ¿Y esto de quién es la...? Estos son de María Cristina y María Teresa de Baviera. Ya. Ay, claro, ya decía yo, digo, aquí pasa algo que... Pero ahora podemos pasar andando ya. Andando sí. Claro, Ya lo vamos a grabar. ya allí hay alguna cosa más de la vía que sea de interés, además del No, puente ese que allí tú- lo que tiene ahora son los guarros comiendo. Allí está, ¿no? Ya están comiendo. Ay, pues entonces... Luego otra que entra a la Ramira y luego aquí hace como una misma curva y te pone pa' Higuera y al Salto el Lobo. Y el camino que te estoy diciendo yo es este de Navepera, que viene por aquí de Navepera. Ese mismo que viene por ahí, Ese mismo que viene por aquí. que hemos cogido hasta llegar aquí, ¿no? Sí, va ya pues para allí. ese va a parar al puente de Aguaña. Sí. Pero aquí, pasando el cortijo de Aguaña, hay un carril que te sale a la derecha. Y entonces cortas un cacho. Ya cortas un cacho ahí. Ahí no hay cacho. Antes de bajar la cuesta que hay, así una cuesta que está allí eso. Hay allí un coso de esto de guarro de... Más adelante, eso, más adelante.
La filmación del reportaje nos era cada vez más difícil, porque muchas de las cancillas estaban cerradas con candado y no podíamos pasar con el coche, por lo que tuvimos que saltarlas, aún con el riesgo físico que ello suponía. Pero nada nos detuvo. Alberto con su cámara al hombro, Diego el más ágil y un servidor de ustedes con cerca de 70 años nos veíamos involucrados en este proyecto que queríamos terminar felizmente a pesar del intenso calor que por esos días de agosto estábamos pasando. Así llegamos a la segunda caseta de la vía, después de atravesar varios puentes y varias trincheras y varios cortes, y llegamos a la finca de la Ramira Baja, después de pasar por la finca de la Bogaña. Un poco más abajo nos encontramos ya con el río Alcarrache, y aquí pudimos observar las bien señalizadas rutas de senderismo de la Bogaña, bien por la dehesa o por el río. Un extenso puente, que pudiera ser del siglo XIX o principios del XX, hacía continuar el camino de Villanueva, que era el que habíamos seguido desde hacía varios kilómetros. Diego nos decía que algunas de estas rutas ya las había hecho él en bicicleta, con el Club Ciclista de Zaíros, aunque podría desorientarse en algunos tramos. Paramos a descansar en un artístico pozo de la finca de la Bogaña y continuamos ya camino del río Alcarrache.
Y aquí fue nuestro asombro, nuestro mayor asombro. Íbamos buscando el Salto del Lobo y desde la altura de la segunda caseta de la vía, en la finca de la Ramira Baja, divisamos en un hermoso espectáculo la impresionante mole del puente de la vía que llaman el Salto del Lobo. Un puente de más de 100 metros de longitud, con 7 ojos y una altura de vértigo, con los cimientos bien avanzados, a los que solo faltaban los arcos de unión y que estaba hecho con hormigón y cemento. Pensábamos, cuánto trabajo y esfuerzo, cuántos hombres trabajando para esta hermosa construcción y que al final no sirviera para el fin proyectado. Nos encontramos con solo un trabajador que venía en una máquina allanadora de cadenas y a él preguntamos por el origen del nombre del puente, sin que nos pudiera dar noticias, pues no era de por allí, aunque llevaba 2 años trabajando, allanando este camino de Villanueva. Después de tantos kilómetros de camino, solo vimos a 2 trabajadores del campo y un joven a caballo haciendo una pequeña ruta. Qué solos y desnudos están los campos hoy día, pensábamos. Volvimos al camino después de refrescarnos la garganta con un poco de agua y atravesamos la finca del Carbajo para llegar al fin a la carretera que une Alconchel con Villanueva del Fresno, o lo que es lo mismo, Villanueva del Fresno-Badajoz. ¿Cómo lo agradeció el coche de Alberto después de tantos kilómetros de camino? Y así es como llegamos a nuestro último destino, Villanueva del Fresno y su hermosa estación, que han vendido a un particular y que éste la está remozando, suponemos que para algún servicio turístico o de restauración. Están respetando el andén de llegada y subida de viajeros y la fosa séptica para el servicio de la propia estación. Quedan en su estado natural el muelle de carga y descarga y otra nave que, según nos dicen, era como el taller para reparación de la máquina de vapor o los vagones del tren. Es una amplia zona a la salida de la población
y en la confluencia de la carretera que conduce a la frontera con Portugal. Cuando esté acabada, suponemos que se verá con todo su esplendor. Gracias a todos por habernos estado escuchando en este reportaje que hemos intentado sea lo mejor posible para conocimiento de todos los zaineros y de cuantas personas estén interesados.